Cuando finalmente leí la orden sobre la mesa, el reloj ya había pasado la hora marcada. Mis superiores verán solo 5 minutos en un informe. Yo vi a un batallón entero empezar a moverse bajo fuego. Mientras el éter se llenaba de códigos y repeticiones, dejé un mensaje esperando, creyendo seguir el procedimiento correcto. Desde entonces, cada vez que escucho el ruido estático de una radio encendida, recuerdo el peso exacto de esos 5 minutos. El 17 de febrero de 1944, en un sector secundario del Frente Oriental, un batallón agotado ocupaba una línea improvisada de defensa en torno a un pequeño pueblo sin importancia en los mapas generales. La nieve vieja se mezclaba con barro oscuro, las trincheras eran poco profundas y las posiciones carecían de casi todo lo que se consideraba reglamentario. El batallón había llegado allí como parte de un repliegue gradual, ordenado a nivel de cuerpo de ejército para acortar la línea y conservar fuerzas. El mando superior consideraba esa zona un frente tranquilo. No había grandes ofensivas previstas, ni movimientos de tanques en masa, ni nombres de operaciones que quedaran registrados en los partes de guerra. Era, en la jerga de los estados mayores, un sector de contención, donde lo esencial era resistir el tiempo suficiente y retirarse de forma escalonada cuando llegaran nuevas órdenes. En ese contexto funcionaba una red de comunicaciones que nunca había sido pensada para un frente tan móvil. Los puestos de mando cambiaban de lugar con frecuencia. Los cables tendidos apresuradamente se cortaban por impactos de artillería o por simples errores de conducción. La radio, que debía ser el respaldo de emergencia, se convertía una y otra vez en el único canal disponible. En una casa semiderruida en las afueras del pueblo, se había instalado el puesto de transmisiones del batallón. En el sótano, protegido por sacos terreros y planchas de madera, trabajaba el operador de radio responsable de mantener el enlace con el regimiento. Se llamaba, en los partes de servicio, simplemente operador de radio del batallón. El documento no registraba más. Llevaba más de 30 horas sin dormir plenamente. Desde la noche anterior, las órdenes de redistribución de compañías, las solicitudes de munición y los partes de situación habían saturado la red. Las unidades vecinas pedían confirmaciones. El regimiento insistía en reportes detallados y cada mensaje debía ser cifrado, registrado y transmitido según el procedimiento. El operador trabajaba encorvado sobre el equipo, con los auriculares marcándole las sienes y los dedos entumecidos por el frío. A su lado, en una mesa improvisada, se amontonaban formularios, cintas de mensaje y fragmentos de papel con anotaciones a lápiz. Cada hoja representaba una orden o un dato que debía cruzar el éter y llegar a una firma superior. El sistema en el que se movía no estaba preparado para el desgaste acumulado. El batallón había perdido a uno de sus auxiliares de transmisiones por una neumonía mal atendida semanas antes. Su sustituto nunca llegó, porque en la prioridad de reparto de recursos, las unidades de primera línea recibían antes hombres para la infantería que para la radio. El resultado era que un solo operador asumía turnos dobles desde hacía meses. Los manuales definían tiempos ideales para la tramitación de órdenes. Entre la redacción de un mensaje, su cifrado, transmisión, acuse de recibo y registro, todo debía moverse en una cadena cronometrada. La realidad, en aquel sótano, era distinta. Las interrupciones, los cortes de energía, el ruido atmosférico y la saturación de la frecuencia se acumulaban como capas sucesivas de retraso. La situación táctica del batallón ese día era precaria, pero, en apariencia, estable. Las patrullas enemigas tanteaban las defensas, la artillería intercambiaba golpes a intervalos irregulares, y las posiciones avanzadas informaban de movimientos limitados, sin signos de una ofensiva inminente. El mando de regimiento, sin embargo, ya había decidido un repliegue escalonado hacia una línea más corta a varios kilómetros a la retaguardia. Ese repliegue debía ejecutarse con exactitud horaria. Un batallón no podía simplemente abandonar sus posiciones cuando lo considerara oportuno. El movimiento de una unidad se coordinaba con la retirada de otras, con la disponibilidad de rutas y con la preparación de nuevos puntos de apoyo. Una orden de repliegue llegaba por escalones, del cuerpo al regimiento, del regimiento al batallón, del batallón a las compañías. En la práctica, esa cadena dependía de hombres como el operador en el sótano. Su responsabilidad no consistía en decidir nada sobre el terreno. Su función era puramente técnica y administrativa. Recibir, registrar, cifrar, transmitir y confirmar.
Justamente por eso, la presión era mayor. El 17 de febrero, a media mañana, la red de comunicaciones del regimiento entró en lo que los informes posteriores describirían como congestión severa. Varias unidades intentaban informar al mismo tiempo sobre cambios menores, solicitudes de transporte, peticiones de raciones y munición. Los mandos insistían en detalles que, en un contexto ideal, tenían sentido para la planificación, pero que en ese momento saturaban los canales. En el puesto de mando de regimiento, un oficial de operaciones redactó la orden de repliegue para el batallón. La hora prevista para iniciar el movimiento era precisa. Las rutas estaban señaladas en el mapa con lápiz azul y los puntos de reunión se fijaban con coordenadas exactas. La orden cruzó la mesa del comandante, obtuvo la firma reglamentaria y pasó a la sección de transmisiones. Allí comenzó su recorrido por una estructura ya al límite. Para cumplir con la normativa, la orden se cifró con el sistema empleado en el sector. Ese proceso requería tiempo y atención, porque un error en la clave podía convertir el mensaje en un conjunto inútil de signos. Una vez cifrado, pasó a la cola de transmisiones por radio. El operador del batallón estaba, a esa misma hora, atendiendo una serie de mensajes de rutina que habían llegado desde el día anterior y que no habían podido transmitirse por cortes de energía. Cada vez que la corriente regresaba, aprovechaba para vaciar la acumulación de partes. El equipo de radio, gastado y reparado muchas veces, exigía ajustes constantes. La doctrina insistía en que las órdenes de movimiento tenían prioridad, pero esa prioridad dependía de la clasificación que llegara desde el regimiento. En circunstancias normales, los mensajes de repliegue llevaban una indicación clara de urgencia. En la documentación posterior no quedó registro de una marca especial en aquella orden. La jornada avanzaba y el enemigo incrementó gradualmente la presión. Al principio fueron pequeños grupos de reconocimiento, probando las defensas con disparos aislados. Después, se sumaron ráfagas de ametralladora más prolongadas y algunos impactos de mortero en las inmediaciones del pueblo. Desde las trincheras, la infantería del batallón percibía que algo se estaba preparando, pero no tenía una visión de conjunto. En el sótano, el operador de radio alternaba entre la escucha atenta y la escritura apresurada. El cansancio se manifestaba en pequeños gestos, la mano que buscaba 2 veces el mismo lápiz, la vista que tardaba en enfocar los números de la frecuencia, la cabeza que se inclinaba unos segundos más de la cuenta antes de volver a erguirse. Los mensajes se apilaban sobre la mesa, con horas anotadas que no siempre coincidían con su transmisión real. Su jornada se regía por un principio implícito: no dejar nada sin tramitar. Cada papel representaba la voz de un mando, de una sección, de una unidad que esperaba respuesta. Retrasar un mensaje se consideraba un fallo profesional. En la instrucción se repetía que la rapidez era parte de la disciplina. La radio del regimiento emitía fragmentos de órdenes entre interferencias y silencios. Un operador en la retaguardia intentaba organizar una secuencia, llamando a cada batallón por turno. El ruido estático, los solapamientos de mensajes y la propagación irregular de la señal hacían que, en ocasiones, partes enteros se perdieran. Cuando eso ocurría, se pedía repetición, con el consiguiente consumo adicional de tiempo. En ese entorno, la orden de repliegue destinada al batallón no entró en el sistema como un rayo aislado, sino como una transmisión más en medio de muchas. Fue registrada, cifrada y colocada en la cola de mensajes salientes. La prioridad teórica se vio diluida por la acumulación de otras comunicaciones urgentes. El operador, guiado por horas de llegada y anotaciones parciales, tomó decisiones de orden sin disponer de toda la información de conjunto. Mientras tanto, en el pueblo, el mando del batallón seguía basándose en la última instrucción escrita recibida por vía terrestre. Esa instrucción indicaba mantener la posición mientras no se transmita nueva orden. Las patrullas avanzadas informaban de indicios de concentración enemiga, pero la ausencia de una orden de repliegue concreta impedía cualquier movimiento general. La artillería enemiga comenzó a ajustarse con mayor precisión hacia el mediodía. Los impactos se acercaron a las posiciones de mando, y la casa utilizada como puesto del batallón tembló varias veces, levantando polvo de los techos y arrancando fragmentos de yeso. A pesar de ello, el sótano se mantenía relativamente protegido, y el operador siguió pegado a la radio. Él no sabía que una orden específica de repliegue ya tenía su hora de redacción y firma.
En su mesa no había ninguna indicación de que una decisión a nivel de regimiento afectara directamente al despliegue del batallón. Ante sus ojos solo existían números de referencia, claves, abreviaturas y horas dispares. El contenido real de cada mensaje no siempre era evidente en la primera lectura, sobre todo tras horas de trabajo ininterrumpido. Cuando por fin escuchó la llamada de regimiento con la indicación de un mensaje de alta prioridad, el reloj de pared del sótano marcaba una hora que, en los documentos posteriores, aparecería varias veces subrayada. El operador tomó el formulario, anotó la referencia y comenzó a recibir la transmisión cifrada. La señal llegaba acompañada de interferencia, lo que obligó a repetir varios fragmentos. Cada repetición añadía segundos y minutos. Entre vez y vez, otros batallones interrumpían con sus propias solicitudes y confirmaciones. El operador, siguiendo el procedimiento, no podía sencillamente ignorarlos. Toda la red se hallaba en un equilibrio precario entre la urgencia de cada unidad y la capacidad limitada del canal común. Una vez recibido el mensaje completo, el operador del batallón tenía que invertir tiempo en descifrarlo. El cifrado manual, con tablas y claves periódicamente cambiadas, exigía concentración. El menor error en una línea podía alterar una coordenada, una hora o un verbo esencial. Ese trabajo no podía hacerse de forma mecánica, y menos aún con la fatiga acumulada. Mientras descifraba, los impactos de artillería volvieron a sacudir el edificio. Las lámparas parpadearon y la corriente se cortó durante unos segundos. El equipo de radio se apagó y la habitación quedó en penumbra. Cuando la energía regresó, tuvo que reajustar el equipo antes de continuar. Al terminar el descifrado, leyó en voz baja el contenido para sí, verificando la coherencia de las frases. La orden era clara. El batallón debía iniciar la retirada a una hora concreta, siguiendo un itinerario determinado, con puntos de cruce señalados para evitar congestiones en la carretera principal. La hora fijada quedaba ya muy próxima. En teoría, el procedimiento dictaba que una vez descifrada la orden, debía presentarla de inmediato al oficial de operaciones del batallón para su firma de recepción. El operador se levantó, tomó el formulario y subió la escalera hacia la planta baja. En ese mismo momento, otro mensaje comenzó a sonar en los auriculares, reclamando su atención para una confirmación de fuego de artillería. Durante unos instantes se vio dividido entre la obligación de responder de inmediato a la llamada y la necesidad de entregar la orden recién descifrada. No había otro operador que pudiera cubrir una de las tareas. La doctrina no ofrecía una solución práctica para ese tipo de disyuntiva. Regresó al equipo, dejó el mensaje de repliegue sobre la mesa y tomó la nueva transmisión. El intercambio fue tenso, con exigencias de coordenadas precisas y reclamaciones por un apoyo de artillería que no llegaba al punto solicitado. Ese diálogo absorbió varios minutos preciosos. De nuevo liberado, el operador recogió la orden y salió del sótano. Al llegar a la planta superior, encontró al oficial de operaciones ocupado en una discusión con el comandante del batallón sobre la situación en uno de los flancos. La artillería enemiga golpeaba ya las proximidades de las posiciones avanzadas, y los informes que llegaban desde las compañías hablaban de infiltraciones. El operador esperó el momento adecuado para acercarse con el formulario. En esa espera se consumieron otros minutos. Nadie en el puesto de mando tenía plena conciencia de la estrechez del margen temporal fijado por la orden de repliegue. El documento aún no había sido leído. Cuando por fin logró entregar el mensaje, el oficial de operaciones lo tomó junto con otros papeles y lo colocó en una carpeta. La conversación con el comandante continuó unos instantes más, interrumpida por la entrada y salida de mensajeros. El ruido, la tensión y la costumbre de manejar múltiples documentos al mismo tiempo contribuyeron a que la nueva orden no recibiera atención inmediata. Solo cuando un impacto particularmente cercano apagó momentáneamente las luces y sacudió el mobiliario, el oficial decidió revisar de forma sistemática los papeles acumulados. Entonces leyó el encabezado de la orden de repliegue y miró instintivamente el reloj. La hora de inicio fijada en el mensaje ya había pasado. La diferencia, según quedó registrada posteriormente, era de 5 minutos. 5 minutos entre el momento en que, sobre el papel, el batallón debía empezar a moverse y el instante en que el mensaje fue efectivamente leído en el puesto de mando. En un entorno estable, esa diferencia podría haber sido absorbida sin mayores consecuencias. En un frente en plena evolución, resultó decisiva. Cuando el comandante tomó conocimiento de la orden,
Ya se habían producido avances enemigos en uno de los flancos. Las rutas previstas para el repliegue comenzaban a verse sometidas a fuego observado. Las compañías de primera línea informaban de combates más cercanos y de un aumento de los impactos de artillería sobre las posiciones de salida. El mando del batallón no dudó en aceptar la orden. La decisión de iniciar el repliegue se dio de inmediato, pero la ejecución requería tiempo. Había que informar a las compañías, reorganizar las secciones, retirar los elementos de apoyo pesado y coordinar el movimiento para evitar la desbandada. Todo ello en un entorno donde cada minuto añadía exposición al fuego enemigo. Las órdenes a las compañías se transmitieron por mensajeros y, donde era posible, por teléfono de campaña. Pero parte de la red de cable había sido cortada por los bombardeos. En algunos puntos, los enlaces tuvieron que correr bajo el fuego para transmitir instrucciones verbales. La consecuencia fue un inicio desigual del movimiento. La artillería enemiga, que ya estaba ajustando su tiro sobre las trincheras, encontró ahora grupos de hombres en desplazamiento, cargados con equipo y tratando de alcanzar los puntos de reunión. Los caminos previstos comenzaron a congestionarse con secciones que se cruzaban y vehículos que buscaban espacio para maniobrar. La retirada dejó de ser ordenada en varios tramos y pasó a convertirse en una sucesión de movimientos apresurados. La diferencia de 5 minutos entre la hora teórica y la lectura real de la orden se transformó, en la práctica, en un desajuste mayor. Las compañías que debían moverse primero fueron alcanzadas por el fuego al iniciar la marcha. Los elementos de retaguardia que debían cubrir el repliegue del conjunto quedaron demasiado cerca del enemigo. La coordinación prevista en el mapa no pudo mantenerse. El batallón sufrió pérdidas significativas durante esa retirada bajo presión. Varios grupos quedaron aislados en depresiones del terreno, sin posibilidad de replegarse por las rutas previstas. Algunos lograron regresar por senderos secundarios, guiados por conocimiento local. Otros fueron sobrepasados y capturados. Desde la perspectiva del cuerpo de ejército, el repliegue general se cumplió. La línea más corta se estableció aproximadamente en el horario previsto. En los mapas de situación, las flechas de movimiento se ajustaron a la planificación. Las irregularidades de ejecución sufridas por unidades concretas apenas ocuparon unas líneas en los anexos. Días después, en la retaguardia se elaboró un informe sobre las dificultades encontradas en el movimiento del batallón. El documento hacía referencia a retrasos en la transmisión de órdenes y a congestión en la red de comunicaciones. No nombraba a personas concretas. El foco se centraba en factores estructurales, aunque sin cuestionar abiertamente la doctrina vigente. El operador de radio fue llamado a declarar ante un oficial de transmisiones enviado desde niveles superiores. Se le preguntó por las horas de recepción y descifrado del mensaje de repliegue. Sus respuestas se basaron en las anotaciones de su cuaderno y en su recuerdo, alterado por el cansancio. El informe recogió la discrepancia de minutos entre las distintas versiones. En ningún momento se habló de desobediencia o de negligencia consciente. Los cuestionamientos giraron en torno a la carga de trabajo, la falta de personal auxiliar y la ausencia de procedimientos claros para priorizar mensajes en situaciones de saturación. El propio oficial de transmisiones señaló que la teoría no contemplaba con suficiente detalle la realidad de un frente en repliegue continuo. Sin embargo, las conclusiones quedaron redactadas en términos prudentes. El sistema no estaba preparado para admitir que una cadena de pequeñas decisiones, sumadas a carencias estructurales, hubiera expuesto innecesariamente a un batallón entero. Reconocerlo habría obligado a revisar normas, responsabilidades y prioridades. En lugar de eso, el informe se archivó como un caso más de dificultades de coordinación en circunstancias adversas. La diferencia de 5 minutos quedó reducida a una nota en una tabla de tiempos. Para el operador de radio, la cuestión adoptó otra dimensión. Sabía que el mensaje había llegado tarde al puesto de mando del batallón. Sabía que, en el lapso entre la hora escrita y la reacción efectiva, el enemigo había avanzado y que hombres a los que conocía por nombre habían quedado atrapados en la retirada. No contaba, sin embargo, con un marco claro para atribuirse una responsabilidad directa. En los días posteriores, continuó trabajando en el mismo sótano o en otros similares, según se desplazaba el frente. Las órdenes siguieron llegando, las frecuencias siguieron saturándose, y la rutina de la radio se reanudó con la misma mezcla de disciplina y agotamiento. Nadie le retiró de su función.
La maquinaria de la guerra no había previsto espacio para relevar a operadores desgastados salvo por heridas o enfermedad a nivel colectivo. El batallón se reconstruyó con reemplazos. Los que habían sobrevivido a la retirada ocuparon nuevas posiciones en la línea interior. Las pérdidas se anotaron en las listas y los nombres de los ausentes se enviaron a las oficinas correspondientes. El episodio no generó condecoraciones especiales ni menciones destacadas en los partes de propaganda. Los documentos oficiales mencionaron la retirada como cumplida con dificultades bajo fuerte presión enemiga. La frase no distinguía entre los distintos factores que habían contribuido a esas dificultades. El retraso en la transmisión de la orden se disolvió entre referencias a la climatología, al terreno y a la intensidad del fuego contrario. La responsabilidad se diluyó en un conjunto de causas presentadas como inevitables, años más tarde. Cuando los archivos operativos fueron ordenados y clasificados, el expediente de aquella retirada quedó guardado en una caja con otras operaciones menores. Las grandes batallas, con nombres reconocibles y cifras más altas, concentraron la atención de historiadores y analistas. Los incidentes de unidades aisladas en sectores secundarios apenas recibieron atención. En muchos casos, los testimonios directos ni siquiera fueron recogidos de forma sistemática. Es posible reconstruir con un grado razonable de aproximación la secuencia de hechos, porque los tiempos anotados en los partes permiten trazar una línea de minutos y horas. Se sabe cuándo se redactó la orden de repliegue, cuándo se cifró, cuándo se transmitió y cuándo, según los documentos, fue recibida en el batallón. La diferencia de 5 minutos aparece en comparaciones entre relojes de distintos niveles de mando. Lo que no se registra es cómo se vivieron esos minutos en las posiciones avanzadas. El operador de radio no dejó memorias. No consta que participara en entrevistas o que escribiera sobre su experiencia. Su presencia en la documentación de la época se limita a siglas, firmas iniciales en formularios y menciones genéricas a personal de transmisiones. Su agotamiento, sus dudas y la presión de aquella mañana solo pueden inferirse a partir del conjunto de circunstancias descritas. Sin embargo, el análisis de este caso ilumina un aspecto constante de la guerra industrializada. Las decisiones estratégicas, elaboradas en niveles superiores, dependen para su ejecución de cadenas humanas sometidas a fatiga, miedo, rutina y sobrecarga. Un cambio de plan, como un replice, no se materializa en el terreno hasta que las órdenes atraviesan esa cadena. Cada eslabón introduce demoras, errores potenciales y reajustes. En la doctrina posterior, distintas fuerzas armadas revisaron sus sistemas de comunicaciones a la luz de experiencias acumuladas durante la guerra. Se introdujeron normas más flexibles para la prioridad de mensajes, se mejoró la dotación de personal en las secciones de transmisiones y se incorporaron equipos más fiables. Pero esas reformas se basaron con frecuencia en lecciones extraídas de grandes operaciones o de fracasos notorios. Los episodios discretos, como el que afectó a aquel batallón en retirada, quedaron integrados en estadísticas generales. El caso del mensaje que llegó 5 minutos tarde no figura en los manuales contemporáneos como ejemplo aislado. No dio lugar a doctrinas específicas ni a debates públicos. Existen otros casos documentados en diferentes frentes, donde órdenes decisivas llegaron fuera del tiempo óptimo. La suma de esos pequeños desajustes conforma una capa silenciosa de la historia de la guerra. En el balance final de la campaña en aquel sector, los analistas concluyeron que el repliegue permitió estabilizar la línea y conservar fuerzas para fases posteriores de la lucha. El sacrificio parcial de algunas unidades se consideró un coste aceptable dentro de los objetivos operativos. La suerte del batallón afectado por el retraso de la orden se integró en ese cálculo. El lenguaje de los informes hablaba de pérdidas asumibles. A nivel humano, la experiencia dejó marcas menos cuantificables. Los supervivientes recordaron durante años la confusión de aquella retirada, la sensación de que las órdenes llegaban tarde y la impresión de que los movimientos sobre el mapa no coincidían con la realidad del terreno. Algunos mencionaron, en relatos orales no recogidos oficialmente, que todo empezó unos minutos después de lo debido. Esa percepción se enlaza con lo que muestran los documentos. El operador de radio, si siguió con vida tras la guerra, cargó con recuerdos difíciles de encuadrar en categorías oficiales. Él sabía que no había decidido la hora de repliegue ni la prioridad global de los mensajes. Sabía también que, en una cadena saturada,
Había tenido que elegir qué transmisión atender primero y cuál dejar sobre la mesa unos instantes más. En esos instantes se condensó, sin que él lo supiera, el destino de muchos hombres. La historia de aquel mensaje no altera el curso general de la guerra ni cambia el resultado de la campaña. No modifica los grandes números ni las líneas gruesas de los mapas, pero muestra, con precisión, cómo un intervalo mínimo entre un reloj y otro puede traducirse en vidas expuestas bajo el fuego, y muestra también cómo esa realidad quedó, en su momento, reducida a una nota administrativa. El expediente sigue, en los archivos, asociado a una fecha, a un sector del frente y a un conjunto de coordenadas. Quien lo consulta puede seguir el rastro de firmas, sellos y referencias numéricas. En medio de esas páginas, casi siempre pasadas por alto, se encuentra la mención al retraso apreciable en la transmisión de la orden de repliegue. Detrás de esa frase se halla el trabajo de un operador exhausto y la marcha difícil de un batallón en retirada. Ese vínculo entre una mesa de radio en un sótano y una columna de hombres bajo fuego es, en última instancia, el núcleo de la historia. No es una anécdota aislada, sino un ejemplo concreto de un patrón más amplio en la guerra contemporánea. Los márgenes temporales, medidos en minutos, se convierten en factores decisivos cuando convergen con la fatiga, la saturación y la rigidez de los procedimientos. En aquel 17 de febrero, esos factores coincidieron en un punto muy preciso de la cadena de mando. El resultado fue que la orden llegó 5 minutos tarde al lugar donde debía ser leída y ejecutada. A partir de ese retraso, todo lo demás se desencadenó de manera casi inevitable en el contexto táctico existente. El batallón cumplió la orden en la medida de sus posibilidades, pero lo hizo ya bajo una presión que la planificación no había previsto. La diferencia entre lo escrito en el mensaje y lo vivido en el terreno quedó registrada solo como una cifra en una tabla de tiempos. Lo que permanece, décadas después, es la conciencia de que historias como esta se repitieron en múltiples frentes y bajo diferentes banderas. Detrás de cada una de ellas hubo personas en puestos aparentemente secundarios, como un operador de radio, cuyas decisiones bajo fatiga, condicionadas por carencias estructurales, influyeron en la suerte de unidades enteras. La memoria de esos eslabones discretos rara vez ocupa titulares o monumentos, pero forma parte esencial de la comprensión completa de la guerra.